vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, que es este libro que venimos estudiando, que venimos predicando desde hace ya unos meses. Venimos compartiendo de manera expositiva el libro de Eclesiastés y hoy nos toca el capítulo 8. Capítulo 8, y hoy vamos a hablar de la necesidad de la sabiduría frente a las autoridades. De esto vamos a hablar un poco hoy. Para muchas personas la Biblia es solo un libro de espiritualidad, ¿no? Es un libro que nos guía de alguna manera en todas las cosas que son espirituales. Sin embargo, la Biblia es más que eso. La Biblia es suficiente, es inerrante, es infalible y nos enseña mucho más que eso, nos enseña cómo debemos vivir nosotros en este mundo. Así que, y Eclesiastés justamente hoy nos va a hablar de esto, de la necesidad que nosotros tenemos de sabiduría espiritual para conducirnos de una manera correcta frente a las autoridades. Este es el mensaje de hoy. Así que capítulo 8 de Eclesiastés, del versículo 1 al versículo 9, vamos a leer hoy. Recuerde que yo voy a leer de la versión que es la Nueva Biblia de las Américas. Y la Escritura dice lo siguiente: ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Yo digo, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. No te unas a causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién dirá, qué haces? El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace debajo del sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este precioso día que nos has regalado. Gracias porque tenemos este privilegio tan lindo de reunirnos en libertad para adorarte a ti, para honrarte a ti, para celebrar tu persona, tu nombre, tu obra. Gracias por Jesucristo, gracias por este privilegio de poder cantar de manera congregacional con mis hermanos, a ti. Y ahora queremos orar, Señor, para que por medio de tu palabra le hables a nuestro corazón, Señor. Nuestros corazones están necesitados de oír tu voz. Reconocemos nuestra falta de entendimiento, de sabiduría en muchas áreas y necesitamos que tú nos hables, nos instruyas, nos guíes, nos enseñes cómo conducirnos en este mundo, Señor, que está bajo el dominio, Señor, del Dios de este siglo, atado al pecado, Señor, pero del cual tú nos hiciste libres, Señor, y ahora pertenecemos a tu reino, pero ayúdanos a saber cómo conducirnos mientras estamos aquí en la tierra, Señor. Oramos para que tú hables a nuestro corazón y te ruego que me des gracias, Señor, para poder exponer tu palabra como a ti te agrada, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, pensando en lo que acabamos de decir y tratando de recordar un poquito lo que ya hemos visto, ¿no? A través del capítulo 7, 2 semanas atrás, que empezamos con el capítulo 7, recordemos que hemos estudiado en el capítulo 7 acerca de la importancia de crecer en sabiduría y hemos visto el contraste que existe entre el corazón del sabio y el corazón del necio. Tanto lo que predicó el pastor Ricardo como lo que estuve predicando yo acerca del capítulo 7, se podía notar claramente cómo capítulo 7 enfatiza la palabra sabiduría, la palabra necedad. Son palabras repetidas en todo el capítulo y que se van moviendo dentro del capítulo 7. Al comenzar capítulo 8, ahora Salomón continúa enfatizando la misma línea de pensamiento en cuanto a la importancia de adquirir sabiduría y al mismo tiempo lo difícil que es hallarla. De esto nos va a hablar de alguna manera el capítulo 8. La importancia de obtener sabiduría, pero lo difícil que es hallarla.
Y es todo parte de la misma línea de pensamiento que viene arrastrando ya desde el capítulo 7. Note, miren su Biblia, si me acompaña, capítulo 7, el versículo 23 dice lo siguiente: todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Salomón lo sabe. Está escribiendo el hombre más sabio de la tierra, según las Escrituras, a nivel humano. Sin embargo, él dice, todo esto probé con sabiduría y dije, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Al comenzar el capítulo 8, versículo 1, note que la parte, el 1b, comienza con una pregunta, casi de forma retórica. ¿Quién es como el sabio y quién otro sabe la explicación de un asunto? A medida que avanza el capítulo 8, a esta pregunta retórica de Salomón, note cómo va a terminar el capítulo 8. Él mismo llega a la conclusión, versículo 16. Cuando apliqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Esta es la conclusión a la que llega Salomón. Necesitamos sabiduría. Y aunque el hombre diga que sabe, no sabe. Tiene que seguir aprendiendo. En la porción que hoy nos toca analizar, esta porción entre el versículo 1 y versículo 9, el predicador quiere enseñarnos justamente la importancia de adquirir sabiduría para saber nosotros cómo conducirnos frente a las autoridades. Frente a las autoridades. Es decir, Salomón quiere que aprendamos con sabiduría la manera de someternos a las autoridades. Hace 4 días atrás, para ser más preciso, 14 de junio del 2023, 2 mujeres fueron detenidas en Estocolmo después de que arrojaran algún tipo de pintura a un cuadro del artista francés Claude Monet y luego se pegaron al marco del cuadro para protestar por la situación sanitaria causada por la pérdida de los humedales en Suecia. Una modalidad que vuelve a replicar lo que ya había ocurrido hacía unos meses con una obra de Vincent van Gogh y de Leonardo da Vinci, que en otras ciudades de Europa también fueron vandalizadas en el marco de una proclama ambientalista. Qué interesante, ¿no? Yo cuando miraba esto hace unos días, seguramente lo deben haber visto por todos los portales de noticias y demás, pensaba, ¿no? Muchos reclamos que las personas hacen posiblemente pueden ser válidos, tienen sentido. Nadie estaría de acuerdo con que destruyamos el ecosistema y los humedales. Sabemos que a medida que vamos dañando eso, nos perjudicamos a nosotros mismos. Entonces, muchos de estas protestas y estos reclamos son válidos, pero el punto es cómo lo hacemos. Estas personas, estas 2 mujeres, tratando de hacer un reclamo justo, lo único que hacen es rebelarse contra las autoridades de alguna manera. Lo único que hacen es traer más problemas y daños, porque a un daño responden con otro daño. Y los seres humanos tenemos serios problemas para someternos a las leyes y someternos a las autoridades que nos fueron impuestas. Y lo primero que yo quiero que sepamos, mis hermanos, que la rebeldía contra la autoridad muestra su rostro de diferentes formas. Por eso citaba el ejemplo de estas 2 chicas. Pero la rebeldía contra la autoridad muestra su rostro de diferente forma. Pero sepa algo, nunca jamás es gratuita. Nunca la rebelión es gratuita, siempre tiene su costo. Estas chicas terminaron presas. Más allá de que su reclamo era válido, las 2 mujeres están detenidas, están presas por haber desafiado a la autoridad, por haber quebrantado las leyes, por haber hecho daño contra un patrimonio que es de carácter histórico. Qué interesante, ¿no? Entonces, estos versículos, para nosotros, podemos tener acá y ver que tenemos una guía práctica para tratar con el gobierno de turno. Para ver cómo tratar con el gobierno de turno, indistintamente si el gobierno es bueno o es malo. Y lógicamente, nosotros de aquí podemos aprender principios que son aplicables en otros ámbitos de nuestra vida, no solamente con el gobierno de turno,
sino con todo tipo de autoridades que tenemos delante de nuestro. Y el grave problema de nosotros, el grave problema de todos los seres humanos, es que debemos reconocer que tenemos problemas con la sujeción a las autoridades. Y cada vez más. Esto es algo creciente. Y nosotros no es algo nuevo. Lo venimos arrastrando esto desde el huerto del Edén. El pecado entra al mundo por una gran rebelión del corazón del hombre contra Dios. El orgullo del hombre lo motivó al hombre a rebelarse contra Dios, a desafiar la autoridad de Dios. Y como dije antes, por supuesto que toda rebelión tiene sus consecuencias. Sabemos que el pecado entró al mundo, con el pecado entró la muerte, y de ahí todo está manchado, todo está contaminado. Y tenemos el ejemplo más claro y más grande de una rebelión y de sus consecuencias ya desde el inicio. Porque desde el inicio, la muerte entró al mundo, pero cuando Dios habla con Adán, habla con Eva, le dice a Eva algo tremendo. Desde ahora tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabe qué le está diciendo? Desde ahora vos no vas a querer someterte a tu marido, y tu marido va a intentar aplastarte todas las veces que pueda para ejercer su autoridad. Un conflicto de arranque, mi hermano, desde el inicio. Entonces tenemos problemas con este asunto. Y más tentador se vuelve la rebelión contra las autoridades cuando quienes ejercen las autoridades pueden ser personas malas, por supuesto. Esto motiva, esto tienta a rebelarse. Sin embargo, Salomón, el predicador, nos quiere animar a nosotros a utilizar la sabiduría y la piedad para luchar contra el mal de una manera correcta. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. 2 enseñanzas claras que están en este pasaje, o por lo menos como yo lo estructuré, ¿no? El primer punto del que vamos a hablar es la sabiduría nos hace prestar atención al consejo prudente, entre versículo 1 y versículo 4. Repito, la sabiduría nos hace prestar atención al consejo prudente, del 1 al 4. El segundo punto que vamos a ver, la sabiduría provee discernimiento al corazón para saber cómo movernos con las autoridades, del 5 al 9. Entonces, comenzando con nuestro primer punto, volvamos al versículo 1 y note que la Escritura dice, ¿quién es como el sabio? ¿Y quién otro sabe la explicación de un asunto? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y hace que la dureza de su rostro cambie. Recordemos, mis hermanos, que en este contexto cultural e histórico, el rey era considerado como un hombre sabio por excelencia, y alrededor del rey, donde el rey gobernaba, también estaba un equipo de personas sabias, en teoría, que ayudaban a gobernar al rey. En este contexto es probable que Salomón está escribiendo y está pensando frente a un consejero y la presión que pueda tener un consejero para también ayudar al rey y dar respuestas sabias al rey. Y Salomón comienza el versículo 1 con 2 preguntas retóricas, como recién dijimos. ¿Quién? ¿Quién? Note eso. ¿Quién es como el sabio? Y después dice, ¿quién otro sabe la explicación de un asunto? 2 preguntas retóricas. Y la respuesta obvia es nadie. ¿Quién sabe? Nadie. El hombre más sabio de la tierra está luchando con esta realidad. Está luchando con esta realidad, que nadie sabe todo. La semana pasada el pastor Ricardo predicó acerca de la falta de sabiduría para comprender las diferentes circunstancias de la vida. Hay circunstancias que vienen a nuestras vidas o a la vida de gente que nos rodea cercana que no logramos entender. No logramos entender por qué una persona impía le va bien y vive muchos años y se comporta de una manera terrible. Y otras personas que vos decís son personas jóvenes, buenas, aparentemente piadosas, le pueden pasar cosas que no entendemos. Bueno, sobre eso habló la semana el pastor Ricardo. Si faltó, puede escuchar el mensaje después grabado. Muy interesante, ¿no? Pero él habló sobre eso un poco. Esa falta de sabiduría que tenemos para entender algunas cuestiones. Y aunque nosotros seamos personas duras, como dice el texto, o como dice Reina Valera, personas toscas. Creo que Reina Valera utiliza tosco, ¿no? Si no me equivoco, ¿así dice? Creo que sí. La sabiduría que viene de Dios, aunque nosotros seamos duros y toscos, es la sabiduría, dice Salomón, que ilumina el rostro. Esa sabiduría ilumina el rostro.
En otras palabras, lo que nos está diciendo el predicador, que cuando nosotros crecemos en sabiduría, claramente buscando una aplicación ya inmediata, es porque nosotros nos estamos acercando a Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada. Por lo tanto, cuando nos acercamos nosotros a Cristo, todo cambia. Cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de amar a las personas, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, de expresar. Todo, cuando estamos cerca de Cristo, cambia por causa del poder de Cristo. Y esto se ve reflejado en el rostro. Esto se ve reflejado en el rostro. La sabiduría nos convierte a nosotros en personas maduras, que aunque muchas veces no entendamos muchas de las circunstancias que nos presenta la vida, como hablaba el pastor Ricardo la semana pasada, como estamos maduros y no entendemos todos los asuntos de la vida, igual podemos descansar por la fe en la persona del Señor. Y eso se nota, hermano. Eso se nota en nuestras vidas solamente porque nuestro rostro, nuestro semblante cambia. Aunque muchas cosas no entendemos en esta vida, podemos caminar relajados porque confiamos en el Señor. Y eso se nota en el rostro, en el semblante. Usted no ha hablado con personas que de repente, ellas tienen un montón de problemas, la rodean, y ellas ya están tranquilas. ¿No han notado eso? Yo me acuerdo, muchos de los que estamos acá la conocemos porque estuvo desde los inicios de la iglesia y ya por la gracia del Señor está en la presencia del Señor, nuestra hermana Teresa. Ella estaba rodeada de situaciones adversas, de las que a usted se le pueda ocurrir. Experiencias de vida de las que se le imagine, de las más duras. Enfermedad sobre su cuerpo y todo lo que se imagine. Sin embargo, ella siempre estaba bien, sonriente, descansada en su Señor, una mujer de mucha oración. Era un deleite estar al lado de ella. Vos venías medio así, te sentabas 2 minutos al lado de ella y se te pasaba todo y veías todas tus miserias. Era precioso. Crecer en el conocimiento del Señor cambia nuestro rostro y aún el más duro, el más tosco adquiere sabiduría y esa sabiduría de Dios cambia nuestra manera de ver la vida. El versículo 2 nos presenta el argumento ahora para prestar atención al consejo prudente y para que respondamos sabiamente en obediencia a las autoridades. Aquí en el versículo 2 está la razón, podríamos decir, teológica. ¿Por qué debemos nosotros prestar atención y ser prudentes y responder con obediencia? Note el versículo 2, dice: yo digo, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios. Note esto, guarda el mandamiento del rey por causa del juramento de Dios. Según los eruditos, existe un grado de dificultad bastante importante para interpretar qué es lo que quiso decir Salomón cuando dice por causa del juramento de Dios. Hay una gran discusión acá. Cualquier comentario que agarren se va a dar cuenta las diferencias de opiniones que puede haber. Pero mirar en otras versiones yo creo que ya de por sí nos clarifica bastante. Por ejemplo, NTV lo traduce de esta manera, escuche: obedece al rey por lo que juraste ante Dios. Yo no voy a entrar en muchos tecnicismos de los idiomas originales y demás, pero creo que esta es una muy buena traducción. Obedece al rey porque lo juraste ante Dios. Y nosotros tenemos que ir, obviamente, al contexto de lo que Salomón nos está hablando. Porque nosotros recordemos que los israelitas, ellos pidieron rey. El gobierno que había sobre la nación en un tiempo determinado era un gobierno teocrático. Dios gobernaba sobre el pueblo. Sin embargo, ellos un día pidieron un rey. Y Dios, en el deseo de su corazón, les concedió ese rey. Por tanto, el pueblo entendía con claridad que el rey era una autoridad puesta por Dios. Y tenían un compromiso de obediencia con ese rey. Entonces, para este pueblo, para esta nación, obedecer y sujetarse al rey era lo mismo que obedecer y sujetarse a Dios. Muchos años después, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, nos entrega a nosotros un argumento muy similar, casi el mismo argumento. Romanos en el capítulo 13, escuche lo que dice el versículo 1, y esto es de aplicación a nosotros. Porque de vuelta, tenemos problemas con el sometimiento a las autoridades. Escuche lo que dice Romanos 13, versículo 1. Sométase, es imperativo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios,
y las que existen por Dios son constituidas. Las autoridades que están aún en el poder fueron puestas, designadas por Dios. ¡Wow! Yo sé lo que usted está pensando en este momento. Ya vamos a llegar ahí. Yo me imagino lo que está pensando. ¿Cómo puede ser que Dios ponga tal o cual persona en el poder? Romanos 13:2 dice, por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Impresionante. Y yo sé, como dije, me imagino lo que muchos de ustedes pueden estar pensando. Nosotros tenemos la tendencia a pensar en lo mal que estamos en nuestra sociedad, cómo la sociedad que nos rodea se ha devaluado. Y Pablo, claro, escribe esto porque no está en el contexto que estamos nosotros. No está viviendo lo que vivimos nosotros. Pablo no está gobernado por corruptos, por ladrones, donde hay inseguridad, donde nadie nos protege y bla, bla, bla. No, Pablo no estaba en esta sociedad. Déjeme decirle algo, estaba en una mucho peor. Estaba en una mucho peor cuando escribe esto. Cuando Pablo dice esto, no se encuentra bajo un gobierno democrático. Todo lo contrario. Está bajo el yugo de la esclavitud de Roma, bajo la tiranía de Herodes, comenzando la persecución neroniana lentamente contra los cristianos, empezando a entretenerse Nerón y su esposa, prendiendo fuego a los cristianos y usándolo de antorcha para iluminar en la noche. En ese tiempo, Pablo escribe esto. Entonces, si hay algo de lo que podemos estar seguros, que no hay punto de comparación entre lo que dice Pablo cuando nos pide que nos sometamos a las autoridades y lo que nosotros estamos experimentando. Nosotros todavía, pese a todos los razonamientos que nosotros podamos tener y que son reales y válidos, y más aún cuando vemos nuestra ciudad, la desprotección que hay, pero todavía estamos bajo un gobierno democrático. Y si no nos gusta, tenemos la capacidad de votar mejor la próxima vez. Pero no hay punto de comparación. Frente a este tipo de realidades, nosotros necesitamos sabiduría, conforme a lo que dice Pablo y conforme a lo que dice Salomón, para saber cómo conducirnos y evitar castigos. Porque tanto Pablo como Romano hablaron de lo mismo. Quienes resisten a la autoridad pueden recibir castigo. Note lo que dice el versículo 3 ahora de Eclesiastés 8. Dice, no te apresures a irte de su presencia, está hablando de la presencia del rey, no te apresures a irte de su presencia, no te unas a una causa impía, porque él hará todo lo que le plazca. Es típico de nosotros los seres humanos que cuando algo no nos gusta y nos queremos rebelar, cuando hay fastidio en nosotros, cuando nos sentimos superados por la situación, cuando alguien de autoridad nos quiere decir algo y no estamos de acuerdo, yo no sé por qué es típico, pero nos queremos retirar. No, con esta persona no hablo más. Y agarramos y nos vamos, ¿no? Y creo que más típico es quienes somos padres y estamos criando, bueno, yo ya están criados los míos, pero lo he vivido, que cuando el niño se quiere rebelar, se va. Le estamos hablando, ¿no? Le estamos llamando la atención y ¿qué hace el niño? Muchas veces se quiere ir. Se pega media vuelta y se quiere escapar de la corrección que los padres le están haciendo. Bueno, no hay que permitir eso, claramente, hermano. A los chicos hay que enseñarles sujeción desde pequeño, porque eso que hacen desde pequeño, después se hace un hábito para el futuro. Y eso mismo lo pueden seguir cometiendo después de grande. Cuando les toca estar bajo autoridad, no quieren y se resisten. Y en todos los ámbitos de la vida nosotros estamos bajo autoridad. En el deporte tenemos un entrenador arriba nuestro, un capitán del equipo que siempre dirige. En el trabajo tenés jefe. En tu profesión siempre hay alguien que te contrata o está arriba tuyo. En todos los aspectos de la vida siempre va a haber autoridad. Aún en la iglesia hay autoridades delegadas por Dios, que eso no da jerarquía, pero sí responsabilidades diferentes y que muchas veces nos cuesta sujetarnos. Bueno, interesante que empecemos a trabajar esto desde la niñez. No puede ser que tu niño cuando le estás hablando de repente se enojó y no quiere escuchar y se pega media vuelta y se va. No, hay que llamarlo de vuelta y corregir eso.
trabajar su corazón, corregir eso, y si se pone dura la cosa, bueno, para eso está también la corrección, la disciplina, ¿no? Porque es lo que acaba de decir Pablo en Romanos 13. Quienes no se someten a las autoridades van a tener su consecuencia. Y esto es un poco lo que está diciendo ahora Salomón. Cuando nos encontramos nosotros con alguien que tiene autoridad, nosotros sabemos bien que no podemos retirarnos cuando se nos da las ganas. Cuando nosotros vamos por la calle y te para de repente el inspector de tránsito y te pide la documentación, vos no te podés ir, vos no decís, bueno, ya, ¿no le gusta? Me falta la patente, yo me voy. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Mandan un audio de auxilio y te encierran por todos lados y hasta vas preso. Vos te vas cuando el inspector dice está todo en orden, continúe, ¿o no? Es así. Y esto es lo que está diciendo Salomón. No te apresures a retirarte de la presencia de la autoridad. No te hagas el enojado, el rebelde y me levanto y me voy. Y en este contexto en el que Salomón lo está diciendo, retirarse delante del rey como una muestra de rebeldía podía llegar a tener consecuencias hasta de muerte. En este tiempo te mandaban a matar, era así de fácil. Y muchas veces nosotros estamos así. Estamos delante de nuestro jefe, de una autoridad, y no me gusta lo que me dijo, me enojo, me voy, y actuamos de manera imprudente, y tal vez mañana está de patitas en la calle, buscando trabajo. Entonces, prudencia, no te apresures. El consejo de Salomón es no te apresures. Siempre nosotros tenemos, yo no sé por qué, sí sé por qué, por la naturaleza del pecado. Siempre tenemos ese sentimiento de falsa seguridad de que nosotros somos los dueños de la razón, de que nosotros estamos en lo correcto, que el jefe está equivocado, que el capitán del equipo está equivocado, que el gobierno está equivocado, todos están equivocados, menos nosotros. Pero hermanos, existe la posibilidad de que vos y yo estemos equivocados y que a veces la corrección que te están haciendo, las autoridades te la están haciendo de una manera clara y concisa y veraz, y nos cuesta verlo. Hermanos, yo muy pocas veces, incluso hablando en el marco espiritual, he corregido personas y que de una me digan, sí, tenés razón. No es lo natural. Lo primero que la gente hace cuando marcamos cosas, diferencias, aprieta los dientes y se enoja y se fastidia. Pero bueno, como son creyentes, gloria a Dios, el Espíritu Santo interviene y después dicen, sí, esto era así. En oración el Señor nos muestra y aceptamos. Pero son las menos. Y también lo digo por experiencia, ¿no? Porque cuando me han mostrado cosas de mí, mi esposa se ríe. Pero es verdad, es difícil decir de una, porque ese orgullo está en nosotros. Dice, no, me parece que, mirá, esto no lo expresaste. Y no, yo sé, lo primero es justificar. Bueno, dejamos el tema acá. No te apresures a retirarte. No te apresures a hacer eso. No es de sabio. No es de sabio. Y la segunda razón por la cual Salomón nos exhorta es que en ese sentimiento de bronca no nos unamos nosotros a causas impías, que es lo que está diciendo el versículo 3. Es decir, en ese enojo que ustedes tienen, cuidado, porque ustedes se pueden apresurar a irse delante de la presencia de la autoridad y encima actuar de una manera impía. Empezar a actuar de una manera de armar un complot, una rebelión, empezar a murmurar, a enojarme, a buscar aliados contra esa autoridad. Esto es lo que está diciendo. No solamente que no se apresuren, sino aparte, no se unan a causas impías. No actúen de una manera impía, no armen revueltas. Tranquilo, meditá, pensá, orá, buscá sabiduría. Examinen si es justo lo que está pasando, analicen, pero de ninguna manera paguen mal por mal. Porque aún siendo una causa tal vez injusta lo que nos están planteando, bueno, dice, ustedes no tienen el derecho de pagar mal por mal. Ustedes son creyentes, no lo pueden hacer de ninguna manera. Y tenemos nosotros el mayor ejemplo, yo creo, en Jesús, ¿no? Creo que en Jesús tenemos el mayor ejemplo. Una causa más injusta que la de él para llevarlo a la cruz, conspiraron todos, saduceos, fariseos, Pilato, ejercieron un juicio injusto. Sin embargo, no armó ninguna revuelta. Había una misión que cumplir y se mantuvo tranquilo. Entonces, tenemos que tener claro que el desacato puede traer consecuencias.
Porque note que el versículo 3 termina diciendo, porque Él, refiriéndose al rey, puede hacer lo que le plazca. El rey puede hacer lo que le plazca. Versículo 4 agrega, puesto que la palabra del rey es soberana, ¿quién le dirá qué haces? Tal vez los equivocados somos nosotros y el rey está en lo correcto. Y puede aplicar la ley, porque el equivocado sos vos, aunque pensás que tenés la razón. O tal vez el rey es una persona injusta. Esa autoridad puede ser una persona injusta, hace abuso de poder y aún en esa condición también te puede perjudicar, porque el que está en autoridad es él. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de sabiduría para poder actuar con prudencia. No te apresures, no tomes decisiones alocadas, calma, analiza bien, pensá, pedí sabiduría a Dios y después toma decisiones. Esto nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana. La sabiduría provee discernimiento al corazón. Versículos 5 al 9. El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal, porque el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo de hacerlo. Porque para cada deleite hay un tiempo y un modo, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Conforme al contexto de lo que estamos leyendo, versículo 7, afirma que nadie tiene la posibilidad de nosotros de ver el futuro, de saber qué es lo que va a pasar o las consecuencias que pueden venir conforme a las decisiones que nosotros tomemos. Esto es lo que está planteando Salomón en el verso 7. Entonces, de nuevo, si no sabemos los resultados de las decisiones que vamos a tomar, tranquilo, pidamos sabiduría, porque según lo que nos está diciendo ahora, el corazón del sabio discierne de tal modo, hermano, que guarda el mandamiento y evita el mal. Discierne de tal modo que guarda el mandamiento, o sea, la orden que nos da la autoridad, ellos aprenden a guardarla y eso evita el mal. Y me imagino que, como me pasó a mí, muchos tal vez de ustedes acá ahora estén pensando o se deben estar haciendo tal vez la pregunta, y entonces que debemos obedecer todo de forma incondicional, porque sí nomás. Bueno, la respuesta es claramente no. La respuesta es claramente no. Pero nuevamente el corazón del sabio, note algo que dice Salomón. El corazón del sabio discierne el tiempo y el modo. Y grabe estas palabras, hermano, márquela en su Biblia. Tiempo y modo, tiempo y modo. Esta es una ecuación perfecta. El tiempo y el modo de hacer las cosas. Esto es lo que plantea Salomón en versículos 5 y versículo 6. El sabio sabe administrar bien cuándo debe dejar pasar las cosas y cuándo debe oponerse. Él sabe manejar bien el tiempo. El sabio administra bien el modo de hacer las cosas, no solamente el tiempo, sino el modo. Es decir, la forma de oponerse a determinadas cosas y cuándo es necesario oponerse y la forma correcta de hacerlo. Este es el asunto. Incluso mi Biblia utiliza la palabra deleite, ¿no? Utiliza la palabra deleite en el versículo 6, porque dice, porque para cada deleite hay un tiempo y un modo. Bueno, no me gusta mucho cómo traduce ahí la palabra deleite. Creo que hay mejores palabras para colocar acá en la traducción. Y creo que poner asunto, poner cosa, todo, aplica mejor que deleite. Hay traducciones que lo traducen así. NTV, por ejemplo, dice, versículo 6, pues hay un tiempo y un modo para cada cosa. Traduce por cosa. En vez de deleite dice, para cada cosa hay un tiempo y un modo. NBI dice, en realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. No te cambia la palabra deleite por todo. Y este es el punto. El mundo ofrece a las personas piadosas un sinfín de conflictos. Para cada asunto, para cada cosa, hay un montón de tentaciones que nos motivan a rebelarnos.
o que nos invitan a mentir, a reaccionar con insultos, a ser ociosos, a rebelarnos contra el sistema y contra la opresión. Pero según Salomón, el corazón del sabio discierne cuándo obedecer y cuándo debe oponerse si es necesario. Y mis hermanos, aunque le cause gran conflicto, porque a veces hay que oponerse a determinadas cosas, aunque sean causa de conflicto, como dice la segunda parte del versículo 6. Note que la segunda parte del versículo 6 dice, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Oponernos puede traernos consecuencias. El creyente debe oponerse a las autoridades cuando esas autoridades nos llaman a pecar contra Dios. Ese es un motivo para oponerse, para resistir. Cuando somos llamados a pecar deliberadamente contra Dios, debemos oponernos. Nosotros en la Biblia tenemos un montón de ejemplos de personas que tuvieron que oponerse a la autoridad. Daniel fue una y fue echado al foso de los leones. Los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego. Nabucodonosor había hecho imágenes por todas las partes, se había hecho una estatua del mismo, pedía que lo adoren y el que no lo adore, había un decreto que iba a ser echado en el horno de fuego. Y a mí me conmueve cuando estos jóvenes son traídos delante del rey porque fueron acusados de que ellos no adoraban, la respuesta de estos tres jóvenes, la convicción del corazón. Porque el rey como que le da una oportunidad de decir, bueno, si suenan las trompetas y se arrodillan, ya, todo termina acá y ustedes se van tranquilitos a casa. Y la declaración, cuando fueron intimados, es extraordinaria. Los jóvenes dicen, sepa, oh rey, que nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego. Y si no lo hiciera, tampoco adoraremos. ¡Wow! Prefieren morir antes que pecar contra el Señor. Qué maravilloso, hermano. Pensarlo me pone la piel de gallina, porque me hace pensar por cuánto menos nosotros somos capaces tal vez de negarlo al Señor. ¿No? Y estos jóvenes, la historia terminó bien, si alguno no la ha leído. Los tiraron adentro del horno de fuego y no se quemaron. Tiraron 3 adentro del horno y dice que el rey veía que había 4. Y ellos salieron bien, sanos y ni siquiera tenían olor a humo. Ni siquiera tuvieron que lavar las ropas las mujeres. Qué tremendo, ¿no? Pero en otros casos, mis hermanos, no salió tan bien. Jacobo murió a espada. Esteban murió bajo las piedras. Entonces no sabemos lo que va a venir en el futuro cuando tomamos decisiones que muchas veces son para agradar también a Dios. Nada garantiza que salga como nosotros queremos. Y por eso necesitamos sabiduría. Sabiduría aún para entender lo que no entendemos. Y siguiendo el contexto inmediato, el predicador en el versículo 8, ahora cita ejemplo de cosas que no están bajo el control humano. Y de alguna manera esto lo pone en evidencia para que veamos las limitaciones que tienen las autoridades injustas y también nuestras limitaciones. Porque note que el versículo 8 dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte, no se da licencia en tiempos de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Note eso. Nosotros tomamos decisiones sin saber cuáles van a ser las consecuencias. Y cuando se trata de agradar a Dios, tenemos que tomarle, agradar y bueno, que venga lo que tenga que venir. Pero no lo sabemos. No sabemos el resultado final de esas decisiones. Aun cuando tomamos también decisiones equivocadas, vienen consecuencias. Pero no las sabemos hasta que llegan. De la misma manera, las autoridades malvadas pueden hacer abuso de su autoridad contra nosotros. Pero aún con todo esto, hay cosas que los seres humanos, ya sean los unos o los otros, ellos no pueden controlar, porque solo están en las manos de Dios. Todas las cosas están en las manos, en el control del Dios soberano. Hermanos, nadie puede controlar el viento, ¿o sí? El viento no se puede atrapar con el viento. Y lo que está tratando de decirnos Salomón, tampoco el espíritu del hombre, es decir, las convicciones que un hombre tiene acerca de Dios, no van a hacer que vayamos en contra de Dios. Y por eso aún también el espíritu del hombre, aunque tampoco conozca a Dios, cuando tiene convicciones férreas, son capaces de morir por una causa, ¿o no?
¿Cuánta gente en la historia vemos que fueron a las guerras, que hicieron un montón de cosas porque tienen una convicción y no ceden a sus derechos? Bueno, aunque el hombre incluso aplique el martirio, la tortura, lo que fuera, muchos son capaces de morir por una causa. El viento no puede controlar al viento. Y de la misma manera las convicciones de un hombre no pueden ser controladas. Lo está usando como un ejemplo. Nadie tiene el poder, dice al mismo tiempo Salomón, y el control sobre la muerte. Aunque los impíos que ejercen la autoridad o la falsa autoridad puedan creer que ellos lo tienen. Porque cuando tienen a alguien atrapado, ellos piensan que en ellos está el poder de la vida y la muerte. Y ellos amenazan. Y es extraordinario, ¿no? Volver a pensar en Jesús. A mí me impresiona mucho la declaración de Pilato a Jesús. Cuando dice, ¿a mí no me contestas? ¿A mí no me contestan? ¿No sabe que yo tengo poder para liberarte? Él está convencido que en él estaba el poder para liberarlo, matarlo. Y Jesús callaba, hermano. Es precioso. Y en otra ocasión lo escuchamos, aunque este hombre Pilato cree que él estaba en el control de la vida y la muerte, nosotros lo escuchábamos declarar a Jesús, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¡Qué precioso, hermano! Solo en el Señor está el control de esas cosas. Y por eso también Jesús nos alienta a nosotros a no temer ni siquiera a aquellos que pueden matar el cuerpo, porque no le pueden hacer daño a nuestra alma. Y porque aunque nos quitaran la vida, no hay problema. El día de mañana, cuando suenen las trompetas, el Señor nos levantará. ¡Qué precioso! Y de la misma manera, hermano, que un soldado tampoco tiene el control sobre su licencia para decir, bueno, estamos en tiempo de guerra, pero yo me tomo unos días de vacaciones para ir a ver a mi familia. No, eso no pasa. Estás en la guerra, te quedás en la guerra. Y hasta que las autoridades no te mandan, no puedes salir de acá. O como la impiedad no puede salvar a los que la practican, del mismo modo, ningún hombre está en control de nada. Por encima de todo esto está el control del Dios soberano. Entonces, a la luz de esta realidad, Salomón arriba a una nueva conclusión, que es la del versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en toda obra que se hace debajo del sol, cuando el hombre domina a otro hombre para su mal. ¿Sabe qué se dio cuenta Salomón? Que todo sin Dios sigue siendo vanidad. Todo lo que el hombre hace sin Dios en algún punto es vacío, es vano, porque el hombre antes o después va a mostrar la maldad que hay en su pecaminoso corazón. Solo es cuestión de tiempo. Los que tienen el poder tratan de abusar de su poder. Y los que no están en el poder en algún momento tratan de rebelarse contra las autoridades. Esto es lo que pasa cuando el corazón del hombre está sin Dios. Entonces, ya para terminar, pensemos en nuestra aplicación en este día. En todo aspecto de la vida, de un modo u otro, nos guste o no nos guste, siempre sobre nosotros va a haber autoridades. En la familia está el padre de familia, a nivel gobierno hay concejales, hay intendentes, hay gobernadores de provincia, hay presidentes, pero hay autoridades. En el trabajo tenemos jefes, en la escuela tenemos maestras, profesores en la universidad, en el deporte tenemos también quien dirigen, aún en las iglesias también. Ahora, el asunto es si las autoridades son realmente justas y piadosas o si son malvadas e impías. Y el hecho de estar bajo los efectos residuales de la naturaleza de nuestro pecado puede a nosotros predisponernos, sean buenas o malas las autoridades, pero la naturaleza del pecado en nosotros puede predisponernos en algún momento a entrar en conflicto con ellas. Por eso está la primera advertencia, hermano. Cuide su corazón. Cuide su corazón. Cuide el corazón. Porque cuando creemos nosotros que estamos viendo algo que es injusto, antes de sacar una conclusión apresurada, primero pidamos sabiduría a Dios. Y sabiduría a Dios no para ver la autoridad que está haciendo, sino primero para examinar mi propio corazón. Si realmente lo que estoy viendo es como yo lo estoy viendo, la verdad. Que mi corazón no me engañe. Recordemos, no te apresures a retirarte delante del rey.
Porque una vez que te fuiste y que actuaste a lo mejor alocadamente, no te olvides que nosotros también somos pecadores, que somos personas injustas, que nosotros pensamos de nosotros mismos más de lo que somos y tal vez te podés estar equivocando. Y eso puede traer una consecuencia a tu vida. Ahora, si realmente, después de buscar la sabiduría de Dios, de hacer un análisis exhaustivo de la situación, de nuestro corazón, llegamos a la conclusión que verdaderamente estamos frente a un hecho de injusticia, de que estas personas, estas autoridades nos están incitando a pecar contra Dios, si esa es la conclusión, nosotros no debemos hacer nada que afecte nuestra conciencia y nuestra relación con Dios. Nada que nos lleve a pecar contra Dios. El sabio, aún frente a la injusticia, no olvide, mi hermano, que él sabe manejar bien el cuándo y el cómo. ¿Podemos estar frente a la injusticia? Claro que sí. Pero pidamos sabiduría a Dios para manejar bien el cuándo y el cómo. El sabio, aún frente a la injusticia, sabe manejar tiempos y modos de hacer las cosas. Y termino casi parafraseándole lo que pasa en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, los apóstoles fueron arrestados y fueron intimados para que dejen de hablar del nombre de Jesús. Dice, ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a amenazar a estas personas. Cuando los liberaron, los amenazaron para que ya no hablen más en el nombre de Jesús. Y es extraordinario porque Pedro y Juan, que eran las voces cantantes de los que habían demorado, ellos mismos le responden a estas autoridades, ustedes mismos juzguen si es necesario obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Esta fue la respuesta, ¿no? Y concluye el versículo, creo que el 19 o 20, diciendo, nosotros no podemos dejar de hablar, de compartir lo que hemos visto y oído. Los habían llamado a silenciarse, a pecar contra el Señor escondiendo el Evangelio. Sin embargo, ellos de ninguna manera. Juzguen ustedes si es necesario temerle a los hombres o temerle a Dios. Entonces, por último, debemos saber que nuestras decisiones, mis hermanos, pueden producir diferentes resultados. Nosotros vemos cómo Jacobo murió por la espada, un muchachito que estaba en la plenitud de la vida. Muchos historiadores calculan que tenía entre 20 y 25 años cuando murió. Y vemos un Pedro que estaba encarcelado con él y al otro día salió en libertad. Y que también lo iban a matar a Pedro. El plan era matar a Pedro después de a Jacobo. Sin embargo, Pedro vive y Jacobo muere en la plenitud de la edad. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que pasó esto? Bueno, Dios está en control. Y necesitamos sabiduría para entender muchas cosas. Pero no podemos dejar de pensar, mis hermanos, quién es suficiente para entender estas cosas. Y no podemos dejar de pensar que las decisiones que vamos a tomar van a producir resultados. Y necesitamos sabiduría para asumir también los resultados. Entonces, para semejante cosa necesitamos sabiduría. Lo que necesitamos es a Jesús con nosotros. Jesús es la sabiduría encarnada. Necesitamos el Evangelio de Jesús, que cuando fallamos y tomamos malas decisiones, podamos volver a Jesús y recordar el Evangelio y quién es Jesús y quién puede interceder para el perdón de nuestros pecados. Necesitamos el Evangelio de Jesús que nos reviste de poder para continuar nosotros progresando en un mundo hostil al cristianismo como es este. Necesitamos la palabra de Dios modelando cada parte de nuestra vida para que nosotros tengamos convicciones firmes para actuar sabiamente. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para tener convicciones firmes y que al mismo tiempo sean esas convicciones las que nos ayuden a actuar con valor en los momentos que se requiera. Entonces la pregunta, ¿queremos disfrutar nosotros de la vida y gozar de la vida y ver días buenos en esta tierra? Vayamos a Jesús. Él es el único medio de reconciliación para caminar con Dios. Y su palabra nos provee toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Señor, te damos gracias
porque a la luz de la Escritura vemos lo limitado que somos, lo falto de entendimiento. Tu palabra expone lo que hay en nuestros corazones, porque de alguna manera u otra la tendencia natural nuestra siempre es resistir, rebelarnos, y actuamos como necios, Señor, no entendiendo, Señor, que todas las autoridades fueron puestas por vos y que aun cuando vemos cosas, Señor, que son malvadas, cosas injustas, no sabemos cómo manejarla y actuamos de forma imprudente. Por eso, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría para saber cómo conducirnos en este mundo lleno de impiedad, donde el Dios de este siglo lo gobierna, Satanás, está permanentemente hostigando, teniendo bajo presión a las personas, en esclavitud, donde usa instrumentos humanos muchas veces para hacer daño. Oramos, Señor, para que tú nos des la sabiduría que necesitamos para saber cómo conducirnos. Y danos sabiduría y discernimiento para poder, Señor, entender la forma de hacer las cosas, el tiempo y los modos de hacer. Que muchas veces, Señor, resistimos de balde nomás, porque es el pecado que todavía mora en nosotros y nos domina. Pero que hay cosas que podemos dejar pasar, que podemos evitar. Y que las cosas que ameritan ser corregidas, aprendamos a hacerlas de la forma correcta, con un espíritu manso, humilde, buscando llevar gloria y honra a ti, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Señor, danos sabiduría porque en verdad la necesitamos. Ayúdanos a entender que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Enséñanos a caminar con Jesús, a fortalecer nuestros corazones por medio de tu palabra, que nuestras convicciones sean firmes, pero no en el pensamiento humano ni en el de nuestro corazón, sino que tengamos convicciones firmes en tu palabra y eso nos guíe en todo lo que hagamos para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.